Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nuestra primera clase, que como diría muy bien Henry, es nuestra primera clase sincrónica. No, perdón, asincrónica. Bueno, después del trabajo que hemos hecho y de el tema de cómo ver que cada cual lee de una manera distinta, tenemos que especificar un poco ese tema que tiene que ver con el punto de vista. Em, Como narradores tenemos que desarrollar una capacidad interpretativa y comprensiva de los textos que contamos. Es decir, un narrador no puede ser un mal lector. Me refiero a leer no necesariamente textos, sino lo que vayas a contar, la situación que quieras relatar. Tienes que tener una capacidad de interpretación de lo que esa realidad cuenta o lo que esa historia cuenta. Una de las cosas que más me cuestionó a mí cuando empecé es que ahora con el tema del Día de la Mujer he tenido que hacer varias actuaciones de un espectáculo que tengo que se llama Crecer Mujer. Y lo principal, digamos, que yo relato en ese espectáculo, no necesariamente uso el mismo repertorio, pues porque cuando es para niños, pues uso un tipo de repertorio y cuando es para adultos otro. Fue descubrir que yo como mujer tenía un montón de taras, digamos, ¿no? Primero yo crezco en una sociedad que es la sociedad caleña. Para los que no son colombianos, digamos el comentario es que la mujer caleña es linda, que hay que, y es así, ¿no? O sea, es un discurso tan poderoso en la cultura que casi la validación de lo femenino ocurre por su belleza, porque la mujer es bella. ¿Mm? Entonces yo crezco en este entorno, aunque mis papás no sean de la región, pero mi papá había caído completamente en ese hechizo de la belleza de la mujer caleña y su sueño dorado era que su hija fuera una mujer bella. ¿M? Más allá de digamos, de la expresión emocional o espiritual mía en la que él confiaba, esa exigencia de que yo tenía que ser más o menos una reina de belleza. ¿M? Y claro, mi percepción inicial era que yo tenía mucha libertad, que yo como mujer nunca me había sentido, digamos, bloqueada o rechazada o cuestionada como mujer libre. Y ha sido con el paso de los años en que empiezas a darte cuenta de esos pequeños, de esas pequeñas taras que tienes instaladas en tu cabeza, como por ejemplo tener la validación de un hombre sobre cualquier tema. Es decir, a mí no me bastaba con que 80 amigas dijeran qué bien esto que haces o qué bonito esto que estás escribiendo o lo que fuese, sino que tenía que llegar un hombre a decir que sí. ¿Mm? Cuando descubres esto, dices, ¿cómo así? O sea que yo también tengo mi pendejada, ¿no? Mis bloqueos y poco a poco ir logrando autovalidarte, autoposicionarte y autovalorarte, más allá de lo que la sociedad en la que has crecido tenga marcado o señalado. ¿Mm? Mi mamá era bogotana, entonces me acuerdo que cuando estábamos chiquitos ella decía que Cali era muy provinciano. ¿M? Y nosotros nos ofendíamos mucho con ese discurso. Cuando yo me vine a vivir a Bogotá, empecé a entender que si era otro tipo de ciudad, otro tipo de valoración, tenía lo que tienen las grandes ciudades, que es el anonimato, que también te permite unas cosas que no te las permiten los espacios pequeños, ¿no? Lo tenemos todos en el dicho ese de, ¿cómo es? Pueblo pequeño, infierno grande, ¿no? Pero llegar a digamos, esas fronteras que tú rompes un poco como en la película ay, ¿cómo es que se llama la película? La vida que es este hombre que toda su vida la transmiten por televisión y él un día se da cuenta que el horizonte es una pantalla y que detrás está el mundo
Es un poco eso, ¿no? Tú has vivido en un universo cerrado, perfecto, que tiene unos valores, unos sistemas que tú consideras son la ley, son lo que debe ser. Y cuando rompes esa frontera, empiezas a descubrir cómo esas limitantes que tenías montadas en tu imaginario y que han sido sostenidas de una manera contundente. A eso me refiero yo cuando hablo de que el narrador tiene que ser un buen lector, tiene que ser capaz de comprender lo que lee y comprender qué es lo esencial de eso que va a contar. Una de las cosas más complicadas también es cómo evitar reproducir los sistemas que tenemos tan internos. El primer espectáculo que yo monté era, digamos, mi ópera prima, se llama El hombre ilustrado, y está basado en un texto de Ray Bradbury, el autor de ciencia ficción, eh, que tiene un juego donde él se conoce con el hombre ilustrado en un camino, y claro, todo el tiempo juega con la palabra ilustrado, pero no obedece a ilustrado de culto, sino a ilustrado lleno de ilustraciones. Y esas ilustraciones predicen el futuro. Entonces, cada uno de los cuentos que están en el texto original de Bradbury va contando las distintas imágenes que el hombre tiene puestas en el cuerpo. Yo lo cambié a mujer, es decir, yo conocí al hombre ilustrado primero en un bailoteo en Bogotá y después me lo encuentro como 2 años después en un viaje a la costa norte de Colombia. Entonces todo lo contaba en primera persona, bueno, lo cuento porque todavía lo mantengo, y dentro de eso iba metiendo yo los cuentos, un trabajo como de unos 50 minutos. Gracias a ese espectáculo, yo creo que es el hombre que más me ha llevado a viajar en mi vida, el hombre ilustrado. Pero gracias a ese repertorio, digamos, yo logré un sitio en la narración oral eh, a nivel de Iberoamérica, porque era curiosa, primero, muy joven, comparada con los otros narradores, pues porque era una manifestación clara de Colombia, ¿no? Una universitaria, jovencita, pollita, yo tenía, no sé, 21 años, 22, y digamos el que más cerca estaba de mí por lo menos tenía 30, 29, 30 y de ahí para arriba, o sea, tengo compañeros que en este momento tienen 85 años, ¿no? Entonces, claro, soy una figura un poco extraña porque aunque era la más chiquita, soy la que toda la vida ha vivido de contar cuentos, que he tenido, digamos, algún tipo de experiencia en el mundo teatral o televisión o cine, pero todo parte de mi ejercicio como narradora. Entonces yo era chiquita, contaba una literatura insólita, como es la literatura de ciencia ficción, para contar oralmente, y estaba proponiendo un repertorio que no era nada habitual en el mundo de la oralidad. Eso pues ya marcaba una cosa que me hacía llamativa para ser invitada, para que me llevaran, para que me trajeran, ¿no? Eh, y bueno, un nivel de lectura comprensiva, claro, y un nivel de tejido, que desde el principio, tal vez por el estudio literario que ya tenía yo, pues estaba bastante avanzada, tenía una capacidad de interpretación de los textos, de interpretación del universo de los textos, de interpretación de la estructura fundamental de la historia. Algún día una amiga me dijo, es que vos tenés que ser consciente que vos sos buena cuentera, no solamente porque contás, porque hay un recurso, como una línea de la narración que dice que aprender a contar se aprende contando, no, a aprender se aprende estudiando sobre la narrativa, estudiando sobre las estructuras, estudiando sobre la comprensión de los textos. Y digamos, como ese núcleo comprensivo de la historia es algo que el narrador tiene que desarrollar. Tiene que entender de qué trata la historia, tiene que entender qué puede modificar de la historia y qué no puede modificar. Porque no se trata de lo que hablábamos en la clase anterior, de hacer lo que a mí me dé la gana. No, no, no. Es que hay una cosa que tiene que ver con el mundo de la creación, y es que entre más pequeñita la puerta de entrada, tienes más posibilidades de establecer un juego múltiple. Todos hemos jugado juegos de mesa o juegos de parque.
¿sí? Entonces, el básquetbol tiene claramente una serie de leyes y son las que permiten que el básquet funcione, básquet, baloncesto, como lo conozcan. El fútbol tiene unas leyes que establecen seguridad para poder jugar. ¿Mm? Lo mismo pasa con los cuentos. Uno no puede hacer lo que le dé la gana con los cuentos. Uno tiene que reconocer el campo de juego que da el cuento, el campo, las leyes que establece el cuento, y de esa manera es que uno, teniendo esas leyes claras, ya dentro del campo de juego uno puede modificar cosas, puede cambiar una ley que favorezca más en el campo de la oralidad y que en el campo de lo escrito no es necesaria. Por ejemplo, hay un cuento de Ray Bradbury, justamente del hombre ilustrado, que se llama El cohete. Y es una familia muy pobre, muy pobre. El padre ha guardado, ¿cómo se dice? Ha ahorrado durante 6 años un dinero para un pasaje de ida y vuelta a Marte. ¿Mm? Pero en el momento en que se lo ofrece a la familia, todos, pues cuando se lo gana, cada cual que se lo va ganando, se arrepiente porque mira al resto de la familia y dice, pero ¿cómo voy yo y no vamos los demás, no? Entonces deciden que ninguno va. Entonces el padre, que es un hombre que tiene un taller de chatarra, esa tarde un empresario que le manda mucho trabajo decide venderle un cohete. No es un cohete de verdad, es el modelo a escala igual, o sea que es para servir para tamaño, para pesos, pero es un modelo que no tiene la maquinaria para viajar. Entonces el hombre, con el dinero que le palpita, decide que compra el cohete y lo lleva para la casa. La familia entra y los niños entran y salen y dicen, no papá, pero eso no vuela, ¿eso para qué? Y la mujer se ofende y le dice, pero ¿cómo te vas a gastar los ahorros de toda nuestra vida en esta vagabundería, ¿no? Entonces el hombre, que se siente pues completamente como despreciado, decide que como sea en ese cohete, él va a Marte. Entonces se mete, construye, hace todo, ¿no? Y ocurre que la mujer decide que ya no va porque se van a matar en el aparato, pero los niños, pues por supuesto, están ilusionadísimos. En el cuento original de Bradbury, en el momento en que los niños se suben y viene como la explosión de la partida del cohete, la mujer que está afuera se da cuenta que todo es mentira, que digamos que el padre lo que ha construido en la casa, en el cobertizo donde está el cohete, es todo un sistema, digamos, de video, de 3D, de ilusión de propulsores y cosas. Entonces todas las noches el hombre, cuando los niños ya están dormidos, baja y habla con la mujer sobre la experiencia del día de los niños. Y al final la mujer concluye que ella está casada con el mejor padre del mundo y que cualquier noche de estas ella también se subirá en el cohete para ir a darle una vueltecita a Marte. En el texto de Bradbury, Bradbury es un autor, para los que no lo conocen, muy bello y que tiene una carga melancólica donde la belleza de su ciencia ficción es que el espíritu humano se conserva independiente de la maquinaria. Es decir, es literatura muy bella, muy profunda. A mí me encanta Bradbury, ha sido uno de mis autores favoritos toda la vida. Pero lo que más me gusta es esta noción de la ciencia ficción, donde la maquinaria no amenaza la supervivencia del espíritu de la humanidad. Y todas sus novelas, sus relatos, independiente de que haya distopía, de que haya universos, digamos, bastante lamentables en el futuro, siempre hay un remanente de melancolía, de hermosura, de calidez del espíritu humano. Entonces, cuando yo encuentro el cuento del cohete que me encantaba para terminar El hombre ilustrado, yo decía, puta, pero si el hombre se baja y habla con la mujer, como que oralmente me cuesta mucho tener un secreto porque el público en la oralidad quiere descubrir algo al final. ¿Sí? Quiere descubrir que el asesino es el mayordomo. Cuando a vos te cuentan un cuento, siempre hay algo que vos querés descubrir al final. Descubrir, lograr, cazará o no cazará al dragón, liberará o no liberará al príncipe, vencerá o no vencerá al malo, ¿no? Es esa pregunta. Entonces, en ese cuento de Bradbury yo decía, puta, no tengo un secreto tangible
que me permita mantener la atención y la tensión del relato. Entonces, después de mucho pensarlo y revolcarlo en la cabeza, yo decidí que iba a quitar la información. Es decir, que el público no se entera que el cohete no es verdadero, sino que vive la experiencia de los niños. Es decir, prende las llaves de control, el cohete se eleva y yo hago todo el viaje a Marte, que está contado en Bradbury, lo hago todo y el público vive la experiencia que están viviendo los niños. ¿Mm? Él nunca se baja, nunca habla con la mujer, nada. Ese pedazo yo lo quito del autor. ¿Mm? Y modifico esa información para que al final, cuando el cohete aterriza, yo digo que aterriza ahí mismitico en el patio de la casa. ¿Mm? En el momento en que yo digo que el cohete aterriza en el patio de la casa, paso a la mujer, punto de vista, y la mujer, digo yo, que había estado mirando el cohete ahí, parqueado durante los 63 días. Y el público dice, coño, ¿cómo así? ¿Mm? Ve bajar a sus hijos con los ojos llenos de estrellas, con las bocas llenas de galaxia, y cuando su marido se asoma a la puerta del cohete, ella desde la cocina lo ve por la ventana y le dice, ¿y qué tal el viaje? Y el marido le dice, francamente maravilloso. En ese momento ella dice que ella se da cuenta que las fotos fijas, las películas en tercera dimensión y toda la maquinaria que creó la ilusión de los propulsores habían funcionado a la perfección. Pero también descubre que ella estaba casada con el mejor hombre del mundo y que no sería ningún problema cualquier nochecita de esta subirse en ese aparato y darse una vueltecita por Marte. Claro, yo estoy cambiando una información importante en el cuento de Bradbury. Estoy escondiendo una información que no la estoy escondiendo porque no me parezca que el cuento es precioso, maravilloso, sino porque yo necesito un recurso que permita que el público oralmente no pierda el entusiasmo y la ilusión de la historia, porque todos queremos viajar en una nave espacial. Y yo descubro que solo con esconder esa información y soltarla al final, cuando el público cae en cuenta que yo les he hecho a ellos lo que el padre le ha hecho a los niños, el público entra en un estado entre la risa, el desconcierto y sobre todo la conmoción y la melancolía que es el espíritu de Bradbury. ¿Mm? Entonces yo no he hecho una modificación, digamos, fundamental de la historia. La historia sigue teniendo el aroma de Bradbury, sigue teniendo su aliento, pero yo he tenido que modificar el argumento en una cosita, en un detalle, porque eso por escrito funciona, pero oralmente no funciona. ¿Mm? ¿Cómo descubro yo eso? No tengo ni idea. Pensando, dando vueltas, pensando en el público, pensando eso que siempre se tiene que preguntar el narrador, que es que el público quiera seguir oyendo, quiera enterarse de la solución de la historia. Eso es una cosa del narrador. ¿Y qué va a pasar? Yo tengo un cuento de los hermanos Grimm que son los 3 pelos de oro del diablo, y hay un momento en que dice, el niño había nacido, esto es en la 5ª frase, el niño había nacido envuelto en la piel de la buena suerte, y los adivinos del pueblo dijeron que cuando cumpliera 18 años se casaría con la hija del rey. Aquí estoy ya planteando las preguntas para el público. ¿Se casará o no se casará con la hija del rey, siendo un niño tan pobre? ¿Qué querrá decir estar envuelto en la piel de la buena suerte? Estas son preguntas que el público se plantea y de esa manera el público está atento durante los 20 minutos que dura la historia para ver si se resuelven esas inquietudes. Vuelvo a poner el ejemplo de las telenovelas o de las series ahora, que son como la estructura narrativa que cuenta historias más popular. En el primer capítulo a vos te plantean un montón de preguntas. En ese planteamiento de preguntas, recuerden, esos primeros capítulos son excepcionales y no me importa la calidad, por eso pongo la palabra telenovela, porque de lo que se trata es que el público diga, yo quiero saber qué va a pasar. Eso es lo mismo que pasa cuando cuentas. Yo quiero saber qué va a pasar. ¿Cómo lo planteo? Sin inventar una cosa que rompa la historia.
sino de qué manera yo conservo el alma de la historia con la modificación que sea necesaria para yo poderla transformar a la oralidad. Y cuando digo transformar a la oralidad, no solamente, ahorita yo acabo de poner un ejemplo que es literario, de un texto que parte de la literatura, pero lo mismo pasa con un texto de oralidad, o sea, un texto que parta de la tradición oral. Porque una cosa es contar tradición oral para un entorno de tradición oral, es decir, en un hábito, en una comunidad donde la gente cuenta oralmente, tiene una comunidad ágrafa, una comunidad que la escritura no forma parte de su mundo, sino que todo se sostiene a través de la oralidad. Esa es una comunidad que tiene una conciencia más organizada, que necesita las reiteraciones que tiene la oralidad tradicional, los cuentos de tradición que dicen eran 3 hermanos, 3, y eso te lo repiten 20 veces. En la comunidad que nosotros nos enfrentamos es una comunidad que tiene una conciencia quebrada, disruptiva, una conciencia audiovisual. ¿Cómo es que se llamaba la película que se ganó los Óscares el año pasado? Aquí y en todas partes a la vez, era una cosa así, y que uno va viendo la película y van pasando cosas como paralelas, 2 mundos por lo menos, o 3, que se van montando uno sobre otro. Así es nuestra conciencia. Nosotros en este momento no tenemos para nada una conciencia lineal y tampoco tenemos una conciencia espiral como la de las comunidades ágrafas. Nosotros tenemos una conciencia que es como un espejo partido en 1000 pedazos donde nos saltan cosas desde distintos lugares y tenemos esas resonancias, esos enlaces, que era un poco lo que yo les pedía el día que proponía el ejercicio de busquen una mezcla de lenguaje, no embellezcan la historia, sino busquen una mezcla insólita de palabras, una mezcla donde uno utiliza cosas para describir una construcción arquitectónica, pero para describir un perro. Entonces, de esa manera empezamos a aliar insólitamente las palabras y de esa manera puede ser un recurso también para atraer a nuestro público. No a la loca tolondra, sino con una lógica y una creatividad que le den puerta de acceso al público. Cuando nosotros empezamos a contar, había un chico de la Universidad Piloto que lamentablemente como que desapareció. Él era como un arquitecto. Era como estudiante de arquitectura, un muchacho flaco, alto, ni me acuerdo cómo se llamaba. Y era muy divertido porque él contaba tradición oral, él contaba La Bella Durmiente, La Caperucita Roja, pero en el universo que él montaba había kioscos de Coca-Cola, había venta de empanadas, había, en vez del príncipe ir en un caballo, iba en un caballo, pero en la carretera pasaba corriendo un carro a toda velocidad. Pero lo hacía tan coherente todo que a pesar de que estaba rompiendo el lenguaje tradicional de esos cuentos que tenemos montados tradicionalmente en la cabeza, el muchacho había logrado que esa entrada disruptiva que él hacía de ese universo que se mezclaba con nuestro presente, aunque fueran cuentos tradicionales, nos lograba mantener muy atentos y muy pendientes de lo que estaba contando y nos hacía ver de nueva manera cuentos con los que habíamos crecido y que ya no considerábamos como significativos o significantes para el mundo contemporáneo. Él los hacía significantes porque él era capaz de interpretar lo profundo e importante de la historia y modificarla dentro de su universo de lenguaje y dentro de un universo que a él le hacía sintonía con el público que éramos. A eso me apunto yo, a eso me refiero yo cuando hablo de hay que saber leer, hay que saber interpretar. Hay una historia de Shakespeare, pero que forma parte de cuentos tradicionales italianos, que es La fierecilla domada, que lo que cuenta es que es una muchacha que es una fiera y entonces ella no se quiere casar y a todos los manda al carajo y es pues una figura de femenina muy no habitual. No es la mujer mansita, la mujer que obedece a sus padres, no, es la fierecilla domada. Entonces la fierecilla finalmente le aparece un marido, un hombre que la quiere y la doma a palo. No yo no estoy diciendo que esto me parezca bien, estoy diciendo cómo es la historia. Entonces, esa historia del hombre que la doma, en general no la castiga, sino la amenaza. Entonces hay otra versión que es la tradicional, que es el hombre se casa con la muchacha
no ayuda en la casa mientras él está cortando leña, no, fíjense que los trabajos están definidos. Él está trabajando en el campo y lo que espera es que cuando llegue a su casa, pues la mujer haya arreglado la casa y preparado la comida. No, esto no es sexismo, esto es una división laboral, porque si ella fuera la que está casando y él tendría que ser el que arregla y limpia, ¿no? Entonces él sale como de paseo con ella en la versión tradicional y tiene como un burro, él. Entonces le dice al burro como que voltee a la derecha y el burro no voltea a la derecha. Entonces le dice, ya te dije, a la derecha, va la primera. O dice un verso y ya te dije, no sé qué, va la segunda. Y a la tercera le da 2 palazos al burro y el burro entonces hace lo que él manda. Entonces después cuando le dice a la muchacha que cocine y la muchacha le dice, lo manda a la mierda o no cocina o algo, él le dice, va la primera. Y así la muchacha, digamos, se corrige y se vuelve una socia de su marido. Fíjense lo importante que es que se sepa que la muchacha es una muchacha rebelde. Porque si esta historia la cuento sin decir que la muchacha es una muchacha rebelde, eso sí sería muy sexista, muy machista, muy ta. No, el cuento tiene sentido o tiene supervivencia en tanto la propuesta del marido es tenemos que ser cómplices en la construcción del hogar, porque la muchachita realmente lo que es una niñita malcriada. Y los papás se les salió de las manos y ahora el que se enamora de ella tiene que enseñarla o darle las pistas para que ella se vuelva su aliada. Porque a ella todo le parece bien cuando es para ella, pero no hace nada por el otro. Entonces, desde este lugar yo puedo construir un relato que en este momento y en este mundo contemporáneo pues funcione. No me vaya a poner al público en contra. Pero si a mí se me olvida decir que la chica es una fiera o es una niña malcriada y todo se vuelve una muchacha normal y este marido que le pega o que la amenaza con el tal gana, pues coño, estoy, digamos, repitiendo y reproduciendo todo lo que yo no quiero reproducir. Entonces esa conciencia de qué es lo que estoy diciendo, en qué estoy significando, la tiene que tener el narrador. Cuando yo monté El Hombre Ilustrado, ya llevaba con El Hombre Ilustrado un tiempo y viajábamos con una venezolana jovencita, bueno, no tan jovencita, un poquito mayor, que ya tenía mucha más noción de lo femenino y de lo feminista. Y un día me dice en la gira aquí en España, estamos hablando del año 91, me dice, tu espectáculo es misógino. Y yo, ¿pero por qué? Si la que lo cuenta soy yo, que soy una mujer, si he transformado tantas cosas en mujeres, y me dice, óyete y te vas a dar cuenta que todas las mujeres de las que hablas no son valoradas, son consideradas la vieja regañona, la señora harta, la señora aburrida, y todos los héroes son hombres. Claro, a mí me dio un rebote, me dio una rabia porque dije, pero ¿y esta vieja de dónde saca eso? Si yo soy la más feminista de las femeninas, ¿no? Estamos hablando del año 91, yo estaba muy ciega. Y claro, con el paso del tiempo me di cuenta que sí, que ella tenía razón, que las figuras femeninas de esos cuentos todavía estaban todas en un lugar ligeramente debajo que las figuras masculinas. Yo en principio contaba un cuento que se llama El Mujerotrón, que es un cuento de Stanislav Lem. El Mujerotrón es un dispositivo amatorio universal, un erotor total con retroacción. Bueno, esa era, digamos, muy de maquinarias, es un mundo, es como un cuento de hadas, pero con robots. Ese era insólito, era por el tipo de lenguaje, teniendo en cuenta las máquinas, no tenía mucho de machista o de misógino, pero sí era un poco raro porque además, de todas maneras, era el deseo del príncipe por la muchacha que no tenía ninguna calidad de sujeto, ella era objeto del deseo. Después contaba un cuento de García Márquez, que teóricamente no formaría parte del mundo de la ciencia ficción, pero yo al Hombre Ilustrado, los dibujos no solo predicen el futuro, sino que dan cuenta del pasado, en mi versión. Entonces contaba el cuento del señor muy viejo con unas alas enormes. Ahí está la mujer de
de Elisenda y Pelayo son los protagonistas y el ángel. ¿Mm? Ese es un cuento bastante melancólico y tal, pero Elisenda tampoco estaba puesta. Es que no se trataba de hacerle mucha modificación, sino encontrar de qué manera la mujer tuviera un peso más limpio. Y finalmente estaba el cohete, que es el que ya les referí, y la mujer era la que le hacía el show a marido, la que tenía la conciencia, como la aburrida, que era la que no iba a darse el paseo por Marte, ¿no? Finalmente se lo quería dar, pero en principio era la que se tiraba el paseo, la que se iba tirando el paseo. Ahí digo yo, oye, es verdad, o sea, tengo que matizar esto. Y ahí también empiezo yo a verme a mí y a darme cuenta de mis pequeños bloqueos y de qué estoy transmitiendo que no quiero transmitir. También por el hecho de viajar tanto desde el principio de los tiempos, me empecé a dar cuenta de, digamos, del lenguaje perverso, ¿no? Entonces los malos tienen un corazón negro. O el malo, por ejemplo, en una literatura que yo leía cuando chiquita que se llamaban Los Cinco, que eran como 4 niños y un perro, que los niños eran 2 niñas y 2 muchachos, que eran primos. O sea, los 2 muchachos y la niña menor eran hermanos y la otra era una prima, pero la chica que era la prima, era una chica tremendamente masculina. Ella no, que después me entero aquí en España, porque aquí sí se leyó mucho Los Cinco, esto es de una inglesa, Enid Blyton. Después se volvió como una figura emblemática del mundo lesbiana, porque era una chica que no quería ser que no quería ser una mujer, que quería tener las libertades de un hombre, que quería tener la autonomía de un hombre y no a jugar a la casita como la hermanita, como la primita chiquita, que la primita chiquita es la que cocina, la que arregla, la que limpia, la que no va a las aventuras. Y de repente, ahora que lo volví a leer hace unos años, porque volvieron a reeditarlo y yo quería ver si era buena o mala literatura, pero ya pues digamos con otro criterio, no desde la adolescencia, sí, porque yo me lo empecé a leer, no sé, a los 9 o 10 años y me los leí todos. Es maravilloso, está muy bien escrito, las aventuras son maravillosas, pero los malos son oscuros físicamente, son como yo, piel oscura, son indios, son pelos negros, son españoles. Entonces, claro, de andar viajando y de también ser yo el sujeto de la discriminación, empiezas a darte cuenta de tantos problemas de lenguaje que tienes, de tantos problemas que has heredado, que lo tienes incorporado y que ahora lo tienes que corregir. Entonces yo ya no tengo ningún personaje que tenga un corazón negro, un corazón malo, un corazón perverso, pero no uso la palabra negro, porque ya me doy cuenta que ahí hay una perversión que ya califica que el ser negro es ser malo. Pero yo fui de esas. Y hay una cosa que me enseñó un amigo costeño, me dice, imagínate que yo cuando estaba en mi pueblo, yo era blanca. Yo era blanca. En Cali yo era una trigueña blanca. Después llego a Bogotá y ya me vuelvo una morena. Y después salgo del país y me vuelvo una india. Cuando la gente me mira por fuera del país y ve en mí la india, al principio yo casi me sentí insultada. Porque ¿cómo así? Acuérdense la frase tan repetida en Colombia de se le salió el indio. Es decir, se le salió la mala leche o se le salió la maldad o se le salió la cosa fea. Todo eso es sexista, racista, discriminatorio. Entonces, cuando vos de repente, alguien de afuera te muestra un libro de historia donde hay un indio típico del Amazonas o de la Guajira y te dice, mira, es igual a ti, y vos de repente mirás y decís, coño, sí, claro, yo tengo los ojos rasgados, yo tengo los pómulos salientes, yo tengo los labios delgados, yo tengo la nariz achatada, yo tengo el cuerpo indio, no tengo un cuerpo europeo. Yo no tengo un cuerpo de una cinturita y una gran cadera o una cinturita y unas grandes nalgas. Tampoco tengo el cuerpo de los negros. Yo tengo un cuerpo indio. Entonces, cuando yo se lo digo a mis primos, que somos indios, que tenemos una gran marca india, ellos todavía se ofenden porque ellos son de apellido Sánchez y como son de apellido Sánchez, ellos creen que son hijos del rey Sancho.
como si no hubiera esclavos que llevaban el apellido de sus amos. Pero lleva años que vos te des cuenta de esos propios bloqueos que vos tenés, que vos mismo estás transmitiendo ideas que no querés. Entonces, esa autoconciencia y esa interpretación de los hechos, pues sos vos el que tiene que estar alerta con la lupa puesta para decir, coño, por ejemplo, ahorita con un espectáculo que tengo de cuentos eróticos, resulta que todos los cuentos son de parejas heterosexuales. Y de repente fue una amiga lesbiana que me dijo, claro, por eso el espectáculo todas las parejas son heterosexuales. Y yo, puta, yo no me había dado cuenta, pues porque para mí era como lo natural del cuento erótico, de esos cuentos eróticos, porque claro, es desde mi lugar, desde donde yo construyo esos cuentos, ¿no? Entonces de repente decir, no tengo por qué invalidar este punto, pero sí hay un foco que yo estoy señalando en ese repertorio, que es que los roles de hombre y mujer están muy perturbados y muy cambiados. Y por lo menos las mujeres ya empezamos la revolución femenina, pero los hombres no han podido empezar su revolución masculina. O sea, los hombres todavía a nivel de evolución no han podido dar el grito de independencia. Por eso siguen jodidos con ser los proveedores, por eso siguen jodidos con ser los que toman la iniciativa para pedir el amor, por eso siguen jodidos teniendo que ser los fuertes, los firmes, no se pueden derrumbar. Y en el último cuento, que es una versión de una novela de Héctor Abad Faciolince, de lo que yo hablo es de esto, de qué manera este hombre que está en esa novela y tiene una mujer muy libre y muy loca y que habla de muchas cosas, este hombre reacciona con celos, reacciona como un neandertal, pero él mismo se contiene. Él dice, pero ¿por qué me sale este animal tan neandertal? ¿Por qué yo tengo derecho y ella no? ¿Por qué yo me doy permiso a mí de, cuando ella le dice, hombre, con lo fácil que es acostarse conmigo para inventarse el cuentico de las fotos, por ejemplo? Que el público inmediatamente brinca porque una mujer que le diga a su pareja que con lo fácil que es acostarse con ella para inventarse el cuentico de las fotos, contándole ella de un amante fotógrafo que tuvo, el público se timbra porque una mujer esas cosas no las cuenta. Una mujer eso lo guarda en silencio, porque para que no van a pensar que es puta. Entonces, esta mujer le importa 5 que el marido piense que ella es puta o que el amante piense que ella es puta. Ella ha decidido hablar. Ella ha decidido contar su verdadera vida en pareja, su verdadera vida como amantes. A otro momento el hombre le dice, pero has amado a muchos hombres. Ella le dice, no, amar, he amado a 3 o 4, eso sí me he acostado con muchísimos más. Y él dice, ¿pero qué? Y se detiene y dice, pero coño, yo también, ¿no? Yo también. Amar, he amado a 3 o 4 mujeres, pero me ha costado con muchísimas más. ¿Por qué yo tengo derecho y ella no? ¿Por qué me sale esta reacción? Entonces el hombre está en sí mismo teniendo un conflicto permanente entre esa reacción como atávica que le sale, cultural, y esta mujer que ama y que le está demostrando que la mujer puede ser otra cosa. Y a mí ese punto es el que más me interesa en el espectáculo. Demostrar que los roles están todavía por definir. Porque ese ha sido el problema al cual yo me he enfrentado, el cual yo he vivido en mi experiencia vital. Teóricamente ya mi mamá se casa en los años 50 y le toca la revolución femenina y el 68, cuando ya hemos nacido sus 3 hijos, pero ella con toda su libertad, una mujer súper libre, súper fuera de su época, pero de todas maneras con una formalidad, como las señoras decían, que mi marido se acueste con cualquiera no me importa, lo importante es que no tenga una de planta. ¿Ven, no? Y cuando mi mamá se separa de mi papá, las amigas le decían, no, pero no lo eches, tú aguántale, ¿no? Y mi mamá no fue capaz de aguantarlo, porque para ella eso no tenía ningún sentido en la vida. Y después muchas cosas duras y tal, pero claro, ya no es una mujer de su tiempo. Teóricamente yo, que nazco en el año 67, debía ser la más libre y la más tal, ¿no? Pero mis compañeras del colegio, el 90% de mis compañeras del colegio se casaron, tuvieron hijitos y nunca llevaron la carrera.
Teóricamente esta generación ya tendría que haber sido una generación de mujeres independientes, autónomas, tendría que haber muchísimas más sin hijos, muchísimas más solteras de toda una vida o casadas una vez. Pero fíjense que es que las evoluciones no son tan rápidas. Entonces, ese ejercicio de el replanteamiento de los roles a mí me resulta interesante para contar. A mí me gusta contar eso. Y me gusta la novela de Héctor Abad Faciolince porque él se enfrenta y nos cuenta esa historia de ese hombre que se encuentra con estas nuevas mujeres y al encontrarse con estas nuevas mujeres, él tiene que replantearse sus puntos de vista. Tanto es así que a Héctor le mandé yo una grabación de ese espectáculo para que viera el cuento, porque él no lo ha visto nunca en vivo, como yo había armado el cuento de la novela, que a mí esa novela me parece precioso el planteamiento, pero claro, él era un escritor muy joven en esos entonces, si no fue su primera novela, fue su segunda, diría 30 años en aquel entonces, 30, 35 tendría. Y la solución de la novela, digamos, plantea muy bien la historia, pero se le cae la solución de la novela. Entonces yo quité el final que él puso y me inventé un final falso. No hay un final en el relato. Ahí sí se vuelve una consigna. Yo quiero que esa pareja se siga amando por las mañanas, por las tardes, con las noches. Estas son frases de él. Pero yo las cambio de sitio y termino el cuento sin terminarlo. Pero el tipo de frases que digo son un poco consigna y me remata muy bien la historia y aunque no resuelvo la historia, resuelvo que ellos siguen juntos y que se están amando. En la novela creo que uno de los dos en un vuelo se mata, ellos terminan porque se ponen los cuernos el uno al otro y finalmente, bueno, hay uno que está volando como a Nuquí tengo la idea que es a Nuquí, sí, al Pacífico, y se cae la avioneta y se mata. Entonces ese amor termina con la muerte de uno de los protagonistas, pero a mí no me gustaba eso, me gustaba el planteamiento de esta cherezada erótica que le va contando a su pareja las historias de sus amantes pasados y que sea una mujer la que lo hace. Entonces cuando Héctor la ve, me dice, me hace un comentario y me dice, no sé si sería mejor que no se contara que ella estaba casada con el jefe de Rodrigo. O sea, son Susana y Rodrigo, se enamoran, primero se desean, pero uno de los problemas que tiene Susana, dice el texto, no el mayor, pero sí uno importante, es que estaba casada con el jefe de Rodrigo. Entonces finalmente le ponen los cuernos, el marido se entera y ahí acaba ella su historia con el marido y empieza la historia con Rodrigo. Entonces él me dice, no sé si sería mejor que no quedara que ella le puso los cuernos al marido. Entonces le digo yo, no, Héctor, es muy importante que eso esté, porque aquí no hay nadie libre de culpa. Aquí todos, la mujer y el hombre, están viviendo situaciones emocionales que nos hablan de la vida normal, no nos hablan de gente perfecta. Que ella le ponga los cuernos al marido, que él le ponga los cuernos al jefe, es una manera de contar que ninguno está libre de pecado, ni ella ni él. Y en este relato, en este espectáculo, hay otro cuento que se llama Mis jueves sin ti, que es de un autor tolimense maravilloso, que se llama Óscar Godoy. Óscar Godoy, chicas y chicos, el que pueda comprarlo, se ganó un premio Alfaguara, publicado por Alfaguara, que se llama Hablemos del Mar, que se consigue en Colombia en las librerías. Lamentablemente en España no, se ganó un premio que es del Eñe, el premio Eñe de novela iberoamericano que premian en Buenos Aires. Se lo ganó justo el año de la pandemia, en el año 20. Tardó mucho en llegar la novela a Colombia, pero llegó como en el 21 o en el 22. Y curiosamente, de manera tonta, a mí me parece muy tonto, Alfaguara no la distribuye en España, por ejemplo. Y es un relato bellísimo de la historia reciente de Colombia. Pero aparte de eso, tiene unos libros de cuentos, un libro de cuentos que acaba de sacar y un cuento que se llama Mis jueves sin ti, que fue Premio Nacional de Cuento como en el año 2000. A mí me llegó porque me lo regalaron en un viaje, una alcaldía me regaló varios libros, entre esos este libro que se llamaba Mis jueves sin ti, que era el título del cuento ganador, que era de Óscar Godoy, y había otros cuentos, y a mí ese cuento me pareció maravilloso. Ese cuento cuenta la historia de un hombre que va a un motel
cada semana con una mujer distinta a oír gemir a una mujer que gime en la habitación de al lado. Entonces, en el relato, el hombre está escrito como si el hombre le escribiera una carta a esa mujer que gime. Pero claro, yo no lo podía contar desde la voz del hombre, entonces yo se lo regalaba a varios hombres para que lo contaran y nadie lo contaba. Y yo me parecía un cuentazazo. Porque además el hombre, su triunfo de Don Juan no es acostarse con las mujeres, es verlas dormir. Entonces, el relato de él con las mujeres es cómo dormía cada una de ellas. Entonces resulta una cosa súper bonita, tal, ¿no? Entonces, alguna gente dice, pero ese hombre, y ella se acuesta con un hombre que evidentemente no es su marido, que es un engaño que ella le está haciendo a su marido. Entonces, él es un Don Juan que se acuesta cada jueves con una mujer distinta solo para verla dormir, y ella es una mujer que le está poniendo los cuernos al marido cada jueves con su mismo amante, con uno solo. Entonces, ninguno de los dos está libre de pecados. Y a mí eso es lo que me interesa en ese espectáculo. Demostrar que el tema del rol está bastante cuestionado tanto siendo mujer como siendo hombre. Y de esa manera construyo el espectáculo. Su estructura es una estructura que se sostiene en unos cuentos de dragones de un autor maravilloso argentino, Roldán. Ay, pucha, se me olvidó el nombre de Roldán, ahorita me llega. Es un autor impresionante, maravilloso, que tiene muchos cuentos infantiles, que tiene este libro que se llama Dragón, y que se puede, Gustavo Roldán, y que se puede encontrar mucho en internet porque el sistema educativo de Argentina tiene varios cuentos de Roldán subidos en las páginas libres. Entonces uno puede leer a Roldán, tiene muy buen humor, tiene mucha gracia. Y a mí esta combinación, o sea, ya descubro cuando encuentro los cuentos de Dragón, yo digo, esto me va a funcionar como una estructura. Yo no sabía de qué. Y cuando me hacen la propuesta de que montemos un espectáculo de cuentos eróticos, yo digo, la estructura son los cuentos de dragones. Entonces, como estructura, los cuentos de dragones, y como contenidos, los cuentos de pareja. Mis jueves sin ti, otro cuento de una argentina que se llama María Teresa Andrueto, que se llama Cacería, que es un cuento de unas gordas que montan un club de putas gordas, y el último es el cuento de Abad Faciolince. Entonces, ahí yo descubro que para Carolina Rueda, el universo erótico tiene por lo menos dos aspectos. Por un lado, esta cosa como bestial de los dragones, como explosiva, como festiva, como animal, y por otro lado, un ejercicio de intimidad muy cercana. Pero esto no es que yo lo entiendo con la cabeza, sino que cuando empiezo a armar el espectáculo, que me cambiaban cuentos, me entraban unos, me salían otros, hasta que quedó lo que les acabo de explicar, ahí es que yo digo, ve, qué loco, claro, para mí el universo erótico tiene que tener estas dos miradas. Y con esto estoy de acuerdo, con por un lado lo bestial y por el otro lado una intimidad muy cercana y muy, ¿cómo decir? No es indefensa. Y digo, mira, esto es para mí lo erótico. Pero no fue algo que yo concluí con la cabeza, sino que los cuentos me contaron de mi percepción, porque yo seguí lo que la intuición me fue llevando a hacer. Entonces, cuando yo hablo de la capacidad de interpretación de un narrador, estoy refiriéndome a eso. Hay que leer bien, entender bien y desde ahí, desde ese desmonte del relato, empezar a remontarlo, poniéndole las capas que uno considera necesarias y transformando aquellas cosas que se le ofrece transformar. ¿Ya? Por eso hablo del punto de vista. Por eso hablo de esta... descubrir qué es lo que yo quiero contar. Una cosa es lo que el cuento cuenta y otra cosa es lo que yo, con eso que el cuento cuenta, quiero contar. O lo que el cuento me brinda para yo poder contar.
Entonces, no se trata, creo que les he contado, si no en este curso, en alguno de los anteriores, la historia de Hemingway, que hay un periodista que le quiere hacer una entrevista y Hemingway no quiere y no quiere y no quiere. Y finalmente el día que se lo acepta, que es como a los 2 años, Hemingway le dice, bueno, vamos a quedar de acuerdo en dos cosas. Primero, los escritores tenemos un detector de mierda poderosísimo. Así que si hay alguna pregunta de las que usted me hace, que es una mierda, se acaba la entrevista. Y segundo, que si alguna de las preguntas que usted me hace pone en riesgo mi proceso creativo, yo no la voy a contestar. Porque el proceso creativo tiene que ver con claros oscuros. O sea, hay cosas que uno comprende que está haciendo, pero no se trata de revelarlo todo y ponerlo encima de la mesa. Cuando yo me hice la terapia psicológica, yo le dije a la doctora, le dije, a ver, yo necesito que vos me ayudes a resolver las taras, los problemas, los conflictos que yo tengo que me hacen daño, para no hacerme daño ni hacerle daño a mi entorno, pero tampoco me vas a dejar completamente arregladita porque yo cuento cuentos y si vos me quitas todos los conflictos internos, pues voy a perder el interés en contar, porque de todas maneras los artistas tenemos una exacerbación de la sensibilidad que está más allá, digamos, del nivel normal. Somos capaces, digamos, de tocar otros universos emocionales que en nosotros significan mucho y que nosotros como digestores de esas emociones devolvemos a la sociedad para que la sociedad se aprenda a mirar a sí misma. Entonces uno tiene que saber hasta dónde revela y hasta dónde permite que esos oscuros, que esas sombras le permitan revelar cosas para el otro y también para uno mismo sin ponerle toda la luz, porque si le pone toda la luz uno ya no lo vuelve a contar. ¿Me hago entender? No es que estamos locos, no es que no, es que yo, no, es que evidentemente si fuéramos la mata del equilibrio no trabajábamos en el arte, estaríamos como monjes tibetanos encerrados y orando. Pero nosotros no somos eso, tenemos un interés, una búsqueda, unas inquietudes que nos obligan a expresarnos. Y en ese obligarnos a expresar, no nos estamos expresando solo nosotros, sino que estamos haciendo que se exprese un entorno de la sociedad en el que hemos crecido o con el cual nos hemos encontrado. Hay un maestro maravilloso que se llama Juan Moreno, argentino, que dice una frase que a mí me parece maravillosa, que cuando a él le llega un estudiante y él dice, bueno, alguien trae un cuento, y dice, no, es que no tengo el texto preparado. Entonces Juan le dice, no, perdona, el narrador está antes que el texto. ¿A qué se enfrenta o a qué se refiere Juan? Claro, es que si yo quiero contar un cuento, yo lo tengo que poder contar, independiente que después le haga un trabajo de vocabulario o de entorno, pero como cuento, el narrador está antes que el cuento, que el texto. O sea, el narrador tiene que decir, yo les he referido hoy como 3 o 4 cuentos que están antes que el texto. Yo no les he contado cómo yo los cuento, les he contado el resumen del cuento porque tengo muy claro lo que yo quería contar con esos cuentos. Lo que el cuento contaba y lo que ya descubriendo yo lo que quería contar, modifiqué para poderlo contar. Entonces, eso me parece muy importante del punto de vista. Necesito que sean capaces de interpretar lo que dice el cuento, siendo fieles a lo que no se puede corregir o cambiar, y de ahí para adelante adquirir y tomarse todas las libertades necesarias para que ese relato sea una expresión de ustedes y de lo que para ustedes es necesario contar. Y creo que ya para terminar esta clase hay una anécdota, bueno, hay un cuento que yo toda la vida he querido contar porque es un cuento de una mujer bruta. Entonces ella todo lo que le dicen ella lo interpreta de manera literal. Entonces es un cuento tradicional, pasan como 3 cosas donde el marido le dice una frase que es metafórica y ella la interpreta literalmente, ¿no? Entonces hay un punto donde la mujer ha hecho ya una cosa, pero así pero de bruta. Entonces el man le dice que él se va a ir porque él no puede creer que haya una persona como ella. Solamente si él encuentra a alguien más bruto que ella, él regresará. Y claro, va avanzando y se encuentra con uno peor, ¿no? Que creo que es un hombre que lleva un burro en hombros
Entonces ya mira al que lleva el burro en hombros y dice, no, si hay alguien que lleva un burro en hombros, mi mujer no es tan tonta como yo pensaba. Pero claro, a mí el cuento me divierte mucho, me gusta mucho, pero no encuentro cómo justificar contar un cuento de una mujer bruta sin caer en el escarnio público, porque ¿cómo una mujer va a contar esto? Entonces, pues no lo cuento, por eso lo tengo ahí, como que de vez en cuando lo recuerdo y digo, ah, debería yo atreverme, pero todavía no sé cómo, no tengo la herramienta, tendría que volverlo a mirar a ver si le encuentro como la salida, pero por eso no lo cuento, ¿ya? Que era lo mismo que yo les contaba de la sobrina, que son los primos que se van a casar y cuando se daña la relación, y ahora el cuento será cómo llegan a casar, y ella me contesta, ah, muy bien que no se casen porque entre primos está prohibido casarse. Me quedé yo, vale. Ahora, ¿cómo resuelvo yo esto cuando es verdad que en el entorno contemporáneo la idea de que se casen primos es una mala idea? Es una idea que contradice, que habla de incesto, que habla de, bueno, de unas cosas que en la cultura de las mil y una noches, pues no, era lo normal, se casaban entre primos, se casaban entre parientes, no necesariamente como García Márquez con la cola de cerdo, pero sí era una cosa que culturalmente no tenía conflicto. Entonces vos decís, puta, ¿y entonces qué hago? ¿Que no eran primos o cómo hago? Como no he encontrado la solución, pues no lo cuento. Porque eso que el público te revela, esta persona que te ha ayudado a descubrir lo que es una niña, vos decís, puta, esto hay que resolverlo antes de contar el cuento, porque si yo no lo tengo resuelto, el público me puede caer ahí y me tiro el cuento, ¿no? Bueno, creo que es esto, queridos míos. Ya les mostraré a Juan Moreno el domingo y veremos de qué manera, bueno, hace Juan unas cosas maravillosas y tenemos como una experiencia de ver un narrador de esas características. Acuérdense que el domingo me tienen que llegar con un cuento ya para contar, de los de tradición que yo les mandé o uno de tradición que ustedes traigan, pero no me traigan un cuento de 45 minutos, estamos hablando de un cuento por mucho de 10 minutos. No van a contar todos porque si cuentan todos se comen pues toda la clase, pero ya podemos avanzar siquiera que vayan unos 4 o 5 que ya cuenten y que los comentemos y que miremos qué funcionó, cuál fue el punto de vista desde el que se construyó el relato y bueno, pues eso. Que tengan un buen miércoles, que se cuiden mucho y que ya nos vemos. Besos.